Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, la Biblia, que es la verdad que puede transformar nuestra vida. Gracias por tu misericordia y gracias por este tiempo juntos. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu con nosotros para comprender tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Y como dijera entonces la semana pasada, hemos comenzado una serie acerca de los yo soy de Jesús. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco de Dios, el yo soy, y recapitulando y conectando con el tema de hoy. El yo soy viene de esta expresión que Dios reveló a Moisés cuando lo llamó en Éxodo capítulo 3. Diciéndole a Moisés, bueno, más bien, respondiendo a la objeción de Moisés, cuando éste dijo, pero, ¿y si me preguntan quién me envió, qué les voy a decir? Y entonces él dijo, diles el yo soy, te he enviado. Y recordemos que el sentido de esto era, hey Moisés, es que no se trata de ti, se trata de mí. En realidad no importa quién eres tú, importa quién soy yo. Y tú les vas a mostrar a ellos quién soy yo. Por eso anda y diles que yo soy. Está yendo. Y con esto Dios se reveló a él como el eterno, el siempre presente, el siempre activo, vivo, permanente en nuestra vida, el yo soy. Y Jesús hizo una declaración a los discípulos en Juan capítulo 8, les dijo, hey, les recuerdo que, más bien les digo que antes de Abraham, Isaac, Jacob, yo soy. Antes de todos ellos, yo soy. Y ya querían apedrear a Jesús por esas palabras, por semejante alevosía y por reclamar deidad. Porque eso fue lo que Jesús hizo al declararse el yo soy. No solo porque lo era o lo es, sino porque estaba reclamando la deidad de Dios. Estaba equiparando a la deidad de Dios. Y por supuesto para los judíos era un escándalo. Sin embargo, cuando Jesús dijo yo soy, y dijo muchas cosas, y vamos a entrar en la primera, la reacción de los oyentes habla mucho también. O sea, cómo la gente tomó estas palabras cuando Jesús decía, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Mire, por ejemplo, en Juan capítulo 18, versículos 4 al 6. Y eso fue cuando estaba ahí en Getsemaní y pues lo iban a arrestar. Y dice en el versículo 4, Juan 18, 4, Jesús sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Ah? ¿Te puedes imaginar esa situación, esa escena? Yo soy. Oh, todos quedaron impactados solamente con esa declaración. Esta no fue cualquier reacción, fue una reacción ante el poder sobrenatural de Dios en Jesús. Y también en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, miren la reacción de la gente cuando Jesús declaró, yo soy. Jesús contestó, Juan 8, 58, les digo la verdad, aún antes de Abraham, que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Mira las reacciones. Por un lado, un impacto sobrenatural que los llevó al piso, a los soldados y a todos los que fueron allá a arrestar a Jesús. Por otro lado, la indignación de que él se equiparara a la deidad de Dios. Es que Jesús sabía el poder de esas palabras. Jesús sabía y entendía perfectamente lo sobrenatural del ser
yo soy. Y bueno, leímos y vimos la semana anterior que en Apocalipsis Él se declaró: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? El día de hoy quiero entrar a comentar con ustedes acerca del primer yo soy que declaró Jesús, cuando dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6. Y pues todo el capítulo 6 nos habla de esto. Pero hay que entender un poquito el contexto del momento en el que está Jesús declarando: yo soy el pan de vida. En los versículos 1 al 14, que le animo a leer en casa, Juan 6, del 1 al 14, Jesús alimentó a 5,000 personas. Y cuando los alimentó, pues usted recuerda, un niño tenía allí 5 panes y 2 peces. Estos panes, dicho sea de paso, eran, bueno, en esa época se hacían panes de trigo y de cebada. ¿Sí? Pero los panes de cebada eran, digamos, low profile. Eran bajetones. Eran panes que comían los más misios, los más pobres. O sea, como que, ay, ¿tienes pan de cebada? Oh, gas. Pan de trigo, pan no. El pan de cebada era considerado una comida de pobre, de gente pobre, pobre, pobre. Este niño tenía 2 panes de cebada y 5 pesos. Al revés, 5 panes de cebada y 2 pesos. Gracias. 5 panes, 2 pesos. Pero entonces le traen esto a Jesús. Ya imagino a Pedro, a Judas. Ay, no, los demás dicen: no, bueno, Señor, esto es lo que hay. Y usted sabe la historia. Él multiplicó esto y dio de comer a 5,000 personas. Y pues claro, imagínate una multitud de 5,000 personas siguiendo a Jesús, oyendo sus enseñanzas, viendo sus milagros y comiendo gratis. Pues al día siguiente estaban ahí otra vez. Pues ¿quién se pierde? Le aseguro que si nosotros empezamos a dar comida gratis cada domingo aquí en los servicios, hasta todo el edificio vas a comer. ¿No? Así funciona. Somos los seres humanos interesados. Hay que decirlo con todas sus letras. Al día siguiente estaba la multitud otra vez allí, buscando a Jesús. Y Jesús los confronta en el versículo 26 y 27. Jesús les contestó: les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pongan su energía, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Obviamente la gente estaba allí con el hambre equivocada. La gente estaba buscando a Jesús y los motivos por los cuales estaban buscando a Jesús no eran legítimos. Ahora, un paréntesis, no que no podamos esperar que Dios provea nuestras necesidades, nos dé sustento, nos dé comida. Claro, Dios lo promete, Él dice: olvídate, eso, cuenta con eso. De hambre no te vas a morir. Yo te voy a sostener. Pero ¿te has puesto a pensar cuánto nos preocupamos por qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos? En Mateo 6 nos habla y nos exhorta el Señor en el Sermón del Monte
comparándonos con los pájaros, comparándonos con los lirios. ¿Se acuerdan la historia? En Mateo 6, y nos exhorta en el versículo 33 a buscar primeramente, por encima de todo, a Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. O sea, Jesús está ahora aquí diciéndolo clara y frontalmente. Ustedes me buscan porque les di de comer, pero no porque entiendan las señales milagrosas. No porque hayan entendido qué fue lo que pasó con 5 panes y 2 peces, comida para 5,000. Eso debió impactarles. Pero no, ¿qué fue lo que les impactó? Estaba rico. Estaba sabroso. Quedamos satisfechos. Y por eso volvieron al día siguiente. Jesús les dice, mire, pongan su energía en agradar a Dios, en buscar la vida eterna, la vida que puede darles el Hijo del Hombre. Aquí hay un contraste entre el hambre equivocada, no es un contraste entre obviamente lo perecedero y lo eterno. ¿Cuántos saben que el que come pan de trigo al día, en unas horas tiene hambre otra vez? Y el que se sacia del alimento físico, pues al ratito tiene otra vez hambre. Depende de cuán comelón sea. Pero esa saciedad pasa. Pero aún así puede seguir habiendo un vacío espiritual que no se llena con cosas de esta vida. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo sí sacio lo que nada ni nadie puede saciar. El hambre física se puede saciar o con chaufita, o pollito, pescadito, con pan, con arepa, con torrejitas. De 1000 maneras puedes hacer el hambre física. El hambre espiritual no. El hambre espiritual solo Jesús la puede saciar. Y para la muestra, un montón de botones aquí presentes. No un botón, sino un montón de botones. De personas que han buscado o hemos buscado cómo llenar nuestros vacíos de muchas maneras a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Y nos ha costado muchas veces llegar al punto de fe, de confiar que Jesús y solo Jesús puede ser para nosotros ese pan de vida. Eso que nos sacia, que nos llene. Ojo con esto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel peregrinó por el desierto, ¿recuerdan? ¿Y Dios cómo los sostuvo cuando tuvieron hambre? Entonces les dio el maná. Usted puede leer todo eso en Éxodo capítulo 16. Fue Dios quien proveyó el maná. Y Jesús exhorta aquí, porque en el pasaje de Juan capítulo 6, que usted puede leer tranquilamente luego, cuando vea este video, o este mensaje, recapitule. Pues ellos decían, ay, sí, es que Moisés nos dio el pan en el desierto. Y Jesús dijo, un momentito, no fue Moisés, fue Dios quien proveyó el pan en el desierto. Ellos estaban pensando de forma caudillista, de forma política. Moisés. Y por eso en este pasaje, en Juan capítulo 6 y en otros pasajes nos muestra que la gente quería hacer a Jesús rey. Querían ponerlo al frente porque Él nos da de comer, como Moisés nos dio. Y Jesús dijo, hey, momento, fallan en la comprensión. No fue Moisés, fue Dios quien proveyó. ¿No? ¿Dios? No. ¿Cómo que? Y aquí, mira este texto, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, hace un recuento de por qué Dios permitió todo este peregrinaje. Y acuérdate que Deuteronomio es el libro que habla de la preparación del pueblo para entrar a Canaán, la tierra prometida. Entonces, en el recuento que hizo el autor, Moisés, en esto, mira lo que dice en el versículo 3, Deuteronomio 8:3, dice, sí,
Te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. No se vive solo de pan, sino de la palabra de Dios. ¡Bum! Golpe bajo aquí. A la comprensión terrenal, finita, limitada, que muchas veces tenemos de la vida espiritual. Solemos tener esta actitud, mis queridos hermanos de la iglesia. Solemos tener la actitud de creer y confiar en Dios siempre y cuando solemos creer en Dios y confiar en Dios siempre y cuando haya comida, haya salud, ¿sí? Tengamos ropita, oportunidades, puertas abiertas. Y entonces ahí creemos en Dios y confiamos en Él. Entonces muchas veces nuestra comprensión de Dios no es de sustento, sino de sustentador. El que da, el que sana, el que provee, el que bendice, el que hace. Pero Dios es más que el dador. Él es el alimento. Él es la vida. Él es la fuente de vida. Fue lo que Dios dijo a través de Moisés, que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nos cuesta entender que nuestra vida sobre esta tierra depende de la palabra de Dios, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, yo te animo a hacer una pausa por un instante y a apuntalar en tu mente: mi vida se sostiene y depende de cada palabra que sale de la boca de Dios, más que del sueldo que recibo, o de la plata que tengo, o de la comida que como, o de la ropa que tengo, o del conocimiento y experiencia, o de mi trayectoria, más que de cualquiera de estas cosas. Mi vida depende de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la verdadera vida. Perdónenme que les diga, pero a veces me indigna, a veces no, toda la vida me ha indignado ver personas que se malhumoran porque tienen hambre. Les soy franco, a mí eso me indigna. Tan molesto. ¿Y por qué están molestos? Estoy con hambre. No he comido. Están bravos. Yo digo, ¿te molestas porque tienes hambre? Cómete un pan y ya. Y alégrate. O sea, tu humor se trastoca, se trastorna, se daña porque tienes el estómago vacío. A mí toda la vida eso me ha llamado la atención. Ya en el tiempo fui entendiendo por las razones de eso, que no voy a hablar aquí para medir susceptibilidad, pero ya fui entendiendo cómo va la hormona y digo, ¿y a qué hora comiste? Ay, es que no he desayunado. Y ponen carita de sufrimiento. Yo no he tomado desayuno. ¿Y? ¿Te vas a morir acaso? O se hacen los sufridos. No, es que recién estoy almorzando, son las 6 de la tarde. Recién almorzando, chamba. Digo, y solo menciono esto porque es muy cotidiano oiga, cuán importante es para nosotros la comida, y más acá en el Perú, Dios mío, y comer, qué rico, y que aquí, que allá. A mí me gusta comer,
¿cierto? Ya no como antes, porque imagínense cómo estaría. Pero no, pero me gusta comer y comer rico y todo lo demás. Pero que se me dañe el humor por otras cosas. Pero no porque tenga hambre. O sea, hay gente que come una vez al día y no por opción, sino porque no tienen más. Pero paran felices y contentos. Hay gente que come una vez al día por restricción médica y no paran de mal humor. ¿Me dejo entender? Y entonces, si somos así y pensamos así y actuamos así, ahora imagínate, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sí, cómo no. Nos va a costar entender esto, aceptarlo, vivirlo, cuando le damos semejante trascendencia a un plato de comida. Sí, yo sé que no es muy agradable decir eso. Pero si le damos semejante trascendencia en nuestra vida cotidiana a un plato de comida, entonces, ¿qué trascendencia le daremos a la palabra que sale de la boca de Dios para nuestra vida? ¿Me dejo entender? A ver, te lo planteo de otra manera. Piensa por un instante de verdad de qué depende tu vida. Y te aseguro que no es de un plato de comida. No es lo que entra. No se vive solo de esto, sino de todo lo que mi Padre en el cielo dice de mí y para mí. Y si yo puedo llegar al punto de fe, y si tú puedes llegar a ese punto de fe, de valorar más la palabra de Dios para ti que un plato de comida, verdaderamente serás saciado. Jesús en Juan 6 dijo: el que come este pan no tendrá hambre jamás. O sea, porque y cuando él dijo, bueno, es que me estoy adelantando al mensaje, espera, ahorita vamos para allá. El otro punto que Jesús señala aquí, hablando de la analogía o la comparación con el maná, es que él habló del pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo. En el desierto fue el maná y por supuesto fue la provisión para no pasar hambre y no morir de inanición y un montón de otras cosas en el peregrinaje. Y era cotidiano que tenían que recoger maná. Si recogían de más, les salía gusano y se dañaba, ¿verdad? Generando Dios en ellos una dependencia. Por eso leemos también en el Padre nuestro en Mateo capítulo 6, en la oración allí Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios promete provisión, Dios promete sustentar tu estomaguito, tranquilo, no desesperes, no se te dañe el humor, ¿cierto? Porque Dios promete estar allí. Hay cosas más importantes que eso. El pan que descendió del cielo. Y ya que era algo cotidiano hacer pan en esa época en la historia, pues hoy también se come mucho pan, pero hay pan industrial, y entonces lleno ahí de químicos, en fin. Estamos volviendo al pan antiguo, ¿no? De masa madre, sin preservante, un montón de cosas. En ese tiempo eso era el día a día, todo el mundo. Me voy de viaje, ¿qué agarraba? Pan. ¿Cierto? Me acuerdo que mi papá también contaba que cuando él estaba en la universidad, y entonces pues él caminaba de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, entonces él se compraba un pan, un baguette, bajo el brazo y iba comiendo el pan. Hasta que llegaba a clase. Y lo que le quedaba lo comía de regreso. O sea, pan es como básico, ¿no? Para la vida. Bueno, pero es cotidiano. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y este es el pan que descendió del cielo. Dice versículos 33 y 35, dice allí: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Para Israel era el maná, para el tiempo presente de Jesús era Él. Yo soy el pan de vida. En mí ustedes tendrán vida. Por eso dijo en el versículo 47: el que cree tiene la vida eterna. Porque el pan de vida es el que da la vida eterna.
Hay varios versículos allí. El versículo 37 dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Versículos 44 y 45 de Juan capítulo 6. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Este pan que descendió del cielo, Jesús mismo, es la vida eterna que tanto predicamos en la iglesia. Es la vida eterna que el Evangelio promete. Este pan que bajó del cielo, este pan de vida que es Jesús, es la vida que tú y yo necesitamos. Más que el alimento físico, más que el dinero, más que el reconocimiento y el prestigio. Leíamos también hace unas semanas de qué sirve que ganemos todo el mundo y perdamos el alma. ¿De qué va a servir ganar todo en esta vida, o todo cuanto podamos, y perder lo más importante? El que va a Jesús, el que se acerca a Jesús, nunca es rechazado. Y ahí es donde Jesús empieza en los versículos 53 en adelante, en Juan capítulo 6, a hablar de una forma bastante fuerte y confrontadora. Por eso Jesús volvió a decir, versículo 53, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que come de este pan no morirá como le pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Ahora imagínate estar oyendo estas palabras siendo un judío, israelita, fiel a Moisés y a Abraham, y acabando de alimentarnos con 5 panes y 2 peces. Es así, ¿no? O 5 pescados, 5 panes y 2 peces. Ya, listo. Y los acaba de alimentar y ahora les dice: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida eterna. ¿What? Ayer nos dio pan y pescado y ahora quiere que nos lo comamos, ¿eh? ¿Qué es esto que estás diciendo? Y por eso lo odiaron y se confundieron otros. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarían entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces Jesús les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Este fue un momento tremendo. Porque Jesús está diciendo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando leemos la Biblia, obviamente sabemos, si hacemos una buena hermenéutica, que hay un sentido literal de la escritura y hay un sentido figurado. Y este es un sentido figurado. Jesús no estaba diciendo: vengan, devoren mi carne y mis huesos. Si no, Jesús, la salvación hubiese sido solo para los que estaban ahí y alcanzaban a comerse un pedacito de Jesús. La salvación no hubiera alcanzado para nosotros.
Pero cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, como dijo allí, las palabras que les hablo son espirituales. Está hablando en un sentido figurado, que oye, tú tienes que aceptarlo, tienes que interiorizarlo, tienes que como comértelo. Muchas veces hablamos de, oye, come Biblia, no hablamos muchas veces así, léela, interiorízala, memorízala, obedécela, come Biblia. Bueno, cuando Jesús estaba diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, a esto se refería. Permanece en mí, interiorízame, haz de mí tu vida cotidiana. Como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, es como vivir una perspectiva espiritual distinta. Eso es comer la carne y beber la sangre de Jesús. Eso es hacer de Jesús nuestro pan de vida. Ojo que la doctrina de la iglesia, una doctrina en la iglesia católica es la transubstanciación. Que creen que al momento de la Eucaristía, el pan se convierte en el cuerpo y la copa en la sangre de Jesús. Y por eso cuando comparten la Eucaristía allí dicen cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Pero ellos creen eso, pero no es verdad. Por más de que sea, ahora digan que es simbólico, ellos sí lo han predicado y lo han enseñado como una doctrina. Y pues es un error pensar así. Jesús mismo lo aclara aquí. Pero él está hablando seriamente de un tema espiritual más profundo. La vida eterna depende de que tú creas e interiorices lo que yo soy. Ahí es cuando toma sentido Mateo 7:21, cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no se trata solamente de venir a la iglesia, sentarse una hora y ya con eso creer que estamos bien con Dios. Se trata más bien de llevar a Dios en la vida diaria, de obedecer a Jesús en la vida diaria, de hacer de Jesús nuestro sustento de vida, que mi vida dependa de Él y su palabra, no tanto de mí y mi conocimiento y mis ideas. Entonces, para cerrar, Jesús no vino aquí para mejorar tu vida. Jesús vino aquí para hacer tu vida. Y entonces tú decides si haces de Jesús tu vida cotidiana. Si haces de Jesús tu sustento, sin el cual no puedes vivir. O sigues pensando en Jesús como tu sustentador. ¿Me dejo entender? Y no me malentiendan, Él nos sustenta. Y Él es nuestro sustentador. Pero yo quiero que Dios sea más que el que me da cosas. Que el que me da la comida, la ropa, los viajes, las oportunidades. Yo quiero hacer de Dios, quiero hacer de Jesús mi vida, mi sustento. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6, hombre, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar, así que con sustento y abrigo estemos contentos con eso. Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra, perdemos el enfoque espiritual y entonces no estamos contentos con sustento y abrigo. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre estamos enfocados en lo que no tenemos, en lo que nos falta y renegando, sintiéndonos pobrecitos, víctimas, en fin. Cuando la vida no depende de nada de esas cosas, la vida depende de si Jesús está en ti o no, y si tú crees en Jesús como el pan de vida, como el que sustenta, el que es tu vida, no solo el que te da de comer. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Y ya no voy a predicar más, porque vamos a ir a la oración. Yo creo que hagamos una oración y cerrar este momento antes de ir a la administración.
Señor, yo te quiero dar gracias por cada uno de los presentes. Y gracias también porque tú eres el pan de vida. Tú eres el sustento verdadero. Señor, queremos crecer en nuestra comprensión y en nuestra fe. Y a no pensar que nuestro sustento es la comida, la bebida, lo material. Y pedírtelo a ti. Queremos crecer en nuestra comprensión de ti. Al punto de llegar a entender que nuestro sustento eres tú. Y que lo único que necesitamos para vivir eres tú. Y no las cosas que tanto perseguimos en esta tierra. Pero reconocemos, Señor, que hemos estado desenfocados, muchas veces esperando las cosas materiales y viendo tu provisión a través de ellas. Y no hemos valorado que tú eres la vida, que tú eres el pan de vida, que podemos vivir sin muchas cosas, pero no sin ti, Señor. Y te pedimos ayuda. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta comprensión, en esta fe, en esta confianza. Y que día a día podamos depender más de ti. Que tú eres el pan que descendió del cielo para darnos vida. Te honramos, Señor Jesús, por tu revelación a nuestra vida, en tu nombre. Amén.